Mañana con 41 minutos y tomamos contacto con el diputado Johannes Kaiser. Diputado Kaiser, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias. Un bonito día y muchísimas gracias por la invitación. Hola, buenos días. Hola, Johannes, ¿cómo le va? Buenos días. Diputado, usted en algún minuto había manifestado una cierta disposición a participar eventualmente de una primaria de Chile Vamos. Pero entiendo por unas declaraciones que leí que hoy día usted estaría en otra posición y lo que preferiría sería juntar firmas e ir directamente a primera vuelta. ¿Eso es así? Eso no. Yo siempre he estado abierto a primaria. Lo que he planteado es que la oposición, si quiere ser una alternativa viable de gobierno, tiene que tener primero una unidad de propósito, y eso significa que hay que conversar sobre el programa, porque los apoyos políticos no se pueden dar solamente en base a una persona, sino que tienen que darse sobre la base de lo que sería un proyecto institucional. Y hasta el momento no hemos avanzado en esa materia. O sea, esa es condición previa, perdón. Yo creo que es condición previa para efectivamente garantizar apoyo y respaldo en un futuro gobierno. Es imprescindible tener una hoja de ruta común. Y cuando se habla de unidad de propósito, diputado Kaiser, ¿hasta dónde usted le alcanza la vista de unidad de propósito hacia el centro? Me imagino que con republicanos podrá tener diferencias, pero voy a decirlo en términos coloquiales, es primo hermano, después algunos de la UDI también, incluso, en fin, así hay. ¿Hasta dónde usted ve que es dominio cercano en el arco político? Mire, en la materia de lo que son los derechos fundamentales individuales, la representación individual política, el avance en desregulación, incluso en baja de impuestos, etcétera, yo creo que tenemos bastante espacio hacia lo que se llama el centro. Yo personalmente no creo que exista necesariamente esa posición como para llegar a grandes acuerdos, porque lo que se necesita en este momento es efectivamente un programa de recuperación nacional. Si estamos completamente estancados y estamos metidos en crisis que solamente van a ser superables en la medida de que en el próximo gobierno exista una mayoría parlamentaria relevante y un gobierno con una hoja de ruta clara. Diputado, ¿qué significa? Estaba leyendo, porque yo soy una de las que se declara sorprendida de su irrupción en las encuestas, ¿ya? Y quisiera que me explicara también, para los que somos más antiguos, quizá, ¿por dónde circula la conexión suya con la gente? ¿Es todo a través de sus programas en redes sociales, en YouTube, del ¿cómo se llama el programa? ¿El Nacional Libertario? ¿De dónde viene? ¿En qué minuto le empieza a quitar puntos a Kast? Yo creo que eso se produce de la mano del segundo proceso constitucional. Yo sé que en general el análisis fue que el proyecto constitucional que se presentó en el segundo proceso habría sido, así lo dijeron muchos, de extrema derecha. Nosotros no compartimos esa opinión. De hecho, pensamos que muchos de los elementos que se habían introducido en esa propuesta constitucional reflejaban sensibilidades que no compartíamos. Como por ejemplo el tema de los derechos colectivos indígenas, el colocar los tratados internacionales al mismo nivel de la Constitución, etcétera. Y ahí creo que se produce un traspasaje de respaldo. Uh-huh. Pero esencialmente también porque no sé si es solamente el voto de Kast el que viene para acá. ¿Ya? Si usted ve la encuesta de la Cosa Nostra de Alberto Mayol, identificará que nosotros estamos también apelando a un público que va más allá. Interesantemente, muchas veces gente que se identifica con la izquierda. Pero, ¿qué significa ser paleolibertario? Que es como usted se describe en su biografía en su sitio web. Sí, un paleolibertario es una persona que cree en un estado mínimo, que se mete lo menos posible en la vida, en la cama y en la billetera de la gente, y al mismo tiempo cree que una sociedad, para no necesitar altos niveles de represión estatal, tiene que tener una columna vertebral moral sólida. Es decir, si la gente, por convicción,
o el código ético comete menos faltas, menos delitos, etcétera, evidentemente usted necesita un aparato de represión estatal mucho menor. Y nosotros no creemos que la solución a todos los problemas sea la represión estatal, por lo menos en materia de seguridad. ¿Y cómo se explica, Johannes, que gente de izquierda, teniendo ese diario tan claro y por lo demás nadie podría quedar sorprendido por lo que usted está diciendo, gente de izquierda está dispuesta a apoyarlo? Quizás porque nosotros no somos derecha económica. No tenemos ni una relación ni una dependencia con los grupos económicos que tradicionalmente han puesto su impronta en lo que ha sido la derecha nacional. Nosotros tenemos una posición que es un ideario que entiende tanto al Estado como una amenaza, como al corporativismo, es decir, a la alianza pública-privada cuando esta tiene intereses que son solamente particularistas. Y ahí hemos sido bastante críticos durante mucho tiempo de ciertas posiciones gremiales. Por ejemplo, hace poco tiempo atrás salí a criticar a la CPC por su respaldo a la reforma previsional, pero no solamente a la reforma previsional, también al proceso de regularización que se está viendo en este momento. Creemos que los intereses de ciertos grupos económicos no pueden estar por sobre los intereses generales de la nación. Johannes Kaiser, diputado libertario, el discurso que vos aquí, se parece bastante al que me tocó escucharle a Javier Milei cuando lo entrevisté, cuando era un personaje de YouTube, un personaje de redes sociales. Panelista de programa de televisión. Panelista, un poco lo que, claro, menos de lo que es usted ahora. Claro, que porque tiene, este es parlamentario. Usted es parlamentario y precandidato, pero esbozaba ideas bastante parecidas. Estado mínimo, estado prácticamente que no me moleste. Me acuerdo que tuvimos una discusión sobre hasta los semáforos, hasta la privatización de las calles. Pero yo no quiero ir tan allá, quiero preguntarle, por ejemplo, el sistema de pensiones. Y usted dice que el Estado no se meta en la billetera, en la vida ni en la cama de las personas. ¿A usted le parece, por ejemplo, razonable que el Estado me obligue a mí a ahorrar el 10% y ojalá el 16% el día de mañana para las pensiones futuras mías, en mi propia vida? Mire, en principio es un debate que debería darse, sin duda. El problema es que cuando usted no ahorra, y nosotros sabemos cómo funciona el sistema político, en algún momento, si no tiene un fondo de pensión propio, va a ir al Estado y le va a decir, ¿sabe qué más? Cobre impuestos para pagarme a mí una jubilación. O sea, el mal menor. La alternativa en este caso es, o tenemos un ahorro que es forzoso, o tenemos impuestos que son igualmente forzosos, pero bastante menos rentables. Entonces lo que me está diciendo usted que la realidad se impone, y la realidad es que tiene que haber ciertas obligaciones frente al individuo. En ciertas materias hay que ser pragmáticos, sin duda. Diputado, le quisiera preguntar y sobre todo ahora que está apareciendo como presidenciable, que ya son palabras mayores y eventualmente lo podríamos ver en una primaria o quizás en la papeleta, recolectando firmas, bueno, no sé, sobre opiniones que usted ha tenido en relación con las mujeres, ha dicho que está arrepentida de ellas, pero tampoco es que ocurrieron en el periodo paleolítico, ¿ya? Entonces, ¿en qué minuto usted maduró y dejó de pensar, porque así ha dicho, cosas como que hay que ponerle una medalla de honor a los violadores de las mujeres feas, o que... no deje... Pero si lo he visto en YouTube. Pero discúlpeme, hacer una broma, aunque sea de mal gusto, no es lo mismo que decir yo pienso eso. No. A ver. Y esto no colóquelo en el contexto, no sea mala onda. ¿Ya? El haber hecho un chiste en su momento, y esto era para el 18-10, respecto de una situación que sí, lo lamento, y lo lamento profundamente, en razón de que yo no tenía presente hasta qué punto en la sociedad chilena el abuso era una norma. ¿Ya? Lo hemos visto ahora incluso en la moneda. Pero el hacer un chiste no significa que comparta la opinión en sí. ¿Ya? Así que por favor tengan un poco de piedad en materia en esa materia. No me arroguen cosas que sí, lo puedo haber escrito, pero que estaban pero que estaban dichos en un contexto muy específico.
Hacer una mala broma no es lo mismo que decir, ¿sabe qué más? Yo estoy dispuesto a colocar una institucionalidad para eso. No, sí, yo me imagino que usted en la presidencia no crearía la medalla en cuestión. No, entiendo que es una broma, entiendo que es un pésimo sarcasmo, pero como figura pública tiene que hacerse cargo de sus dichos, porque no son dichos que pronunció cuando tenía 15 años. Por eso le estoy preguntando. O lo que usted pensaba respecto de las mujeres que votaban por partidos, que traen inmigrantes, que a su juicio algunos de ellos pueden ser violadores, y que estas mujeres que salen a trotar votan por esos partidos. Consuelo, ¿dónde está el contexto ahí? Nochevieja del 2015 al 2016 en Alemania, ¿ya? Donde se produjeron miles de asaltos sexuales. Yo personalmente tuve que proteger a niñas en el lobby de mi hotel de un grupo de inmigrantes árabes que las habían acosado y atacado sexualmente en la plaza de Innsbruck, de la ciudad de Innsbruck en Austria. O sea, esto no tiene nada que ver con Chile y con la situación que vemos en Chile. Si usted me va a tener que escuchar la historia completa. No, feliz, al contrario. Yo hago un análisis, un par de meses después, hay una elección federal en Alemania, yo hago un análisis de la elección. Y en ese análisis de la elección yo esperaba que iba a haber un castigo brutal de las mujeres al gobierno por haber permitido esta situación y por haber tratado de ocultarlo. Para más remate trataron de ocultarlo. Y la situación fue que la intención o el voto cayó exactamente igual. Y es ahí donde yo pregunto, bueno, y para eso querían el derecho a voto, para no castigar a los políticos que hicieron mal las cosas. No, si también buena fe, tengamos buena fe a la hora de hacer interpretaciones, veamos el contexto completo. Y yo le voy a decir una cosa, yo viví esa noche, yo tuve que empujar y agarrarme con los tipos que estaban tratando de entrar al lobby de mi hotel, ¿ya? Para proteger a niñas entre 12 y 16 años que habían sido asaltadas. Entonces, no, pues, así, Johannes, ese tema por lo menos le puedo asegurar que lo diría igual respecto de cualquier otro grupo. ¿Ya? Un grupo de trabajadores que, por ejemplo, vota por una persona que les destruye su fuente de trabajo, como pasó con Maersk. También le diría, ¿para eso quieren su derecho a voto? O lo haría con cualquier otro grupo que está, entonces, cuando tiene la posibilidad de castigar políticamente a sus representantes, no lo hace. Estamos con Johannes Kaiser. Johannes, en temas, en otros temas que son de definiciones. Entiendo, y usted me corrige, que se ha referido de manera favorable a matrimonio igualitario, eutanasia. ¿Cuál es su definición presidencial, si se quiere? ¿O personal? A ver, yo no soy partidario de la eutanasia. Yo no creo que uno pueda obligar a las personas a financiar algo que yo encuentro incorrecto, que es el suicidio. Ahora, yo creo en la libertad de la persona de poner fin a su propia vida, pero no con recursos estatales y no legalizando la ayuda de terceros para ello. Creo que eso es muy complicado, muy complejo. Hemos visto situaciones altamente delicadas, tanto en Canadá como en Holanda, donde a la gente la están impulsando a cometer suicidio, ¿ya? También por razones psicológicas. Entonces, ese es un punto. Respecto al matrimonio igualitario, yo he dicho que hay que separar las cosas. Una cosa es el matrimonio sacramento, ¿ya? Que es el que se entrega en las iglesias, y que es autonomía de las iglesias en razón de su libertad de culto y su libertad de credo. Y otra cosa muy distinta es el contrato que uno firma ante el registro civil. Y si dos personas quieren firmar un contrato ante el registro civil que genera obligaciones mutuas, no es perfecto, yo no tengo ningún problema con eso. Pero eso, en mi opinión, no es un matrimonio en el sentido estricto. Johannes Kaiser, en la última pregunta, porque se nos va el tiempo lamentablemente, probablemente su objetivo, por lo menos por lo que yo he leído y lo he escuchado, es que la izquierda no gobierne. La dispersión de quienes están al otro lado del espectro político podría provocar eventualmente que eso ocurriera o incluso que consiguiera mayorías parlamentarias. ¿Cómo se enfrenta esa realidad de que la aparición de candidaturas como la suya, lo que finalmente disperse a la oposición y permita, por ejemplo, que se vuelva a elegir un gobierno de izquierda o que se consiga mayoría parlamentaria por parte de la izquierda? Bueno, yo creo que he hecho todos los esfuerzos posible
para generar una plataforma de unidad. Es por eso que estaba llamando a... ¿Pero la unidad es detrás suyo? ¿Cómo? ¿La unidad entonces es detrás No, suyo? si la persona no es tan importante como el proyecto. Ahora, yo creo representar una parte del proyecto y me gustaría poder competir con otras personas, pero aquí la unidad no puede ser simplemente decir, bueno, y todo el resto se baja y no vamos a competir, ¿para qué necesitamos democracia? ¿No? La unidad se da entonces en torno a un proyecto y quien represente mejor ese proyecto, eso lo puede determinar perfectamente bien el votante, pero yo cuanto menos. Es el camino institucional para lograr. Pero la condición previa es que el proyecto sea acordado. Es que sí, tiene que haber conversaciones sobre el proyecto, porque de otra manera se hace muy cuesta arriba el diálogo y se hace muy cuesta arriba posteriormente también la coordinación política. Pero serían unas líneas gruesas o un programa, porque no, yo le diría que son líneas gruesas, son principios y cosas que no se deberían tocar por un lado. Pero ahí, ¿qué diferencia hay con Kast, por ejemplo? ¿Qué diferencia podría haber con en esas líneas gruesas con una mirada de los republicanos respecto de la mirada que tienen los libertarios? Bueno, nosotros tuvimos ya las diferencias en el segundo proceso constitucional. Yo creo que esos puntos han quedado definidos. Lo que hablábamos al comienzo. Exactamente, no estamos dispuestos a respaldar ciertas evoluciones de nuestro sistema político u económico, en razón de que no creemos en el intervencionismo estatal a esos niveles en la sociedad. Johannes, nos tenemos que ir. Yo creo que en general con republicanos tenemos muchas más cosas que nos unen que aquellas que en algún momento nos dividieron, y estoy convencido también de que ellos han hecho o están haciendo un análisis respecto a lo que fue el tema constitucional que nos va a acercar nuevamente de manera programática. ¿Ha utilizado, define, identifica usted en algún momento a un grupo que se llame la derechita cobarde, o es un término que le parece ajeno? Yo no digo derecha cobarde, porque no creo en los epítetos de ese tipo. Pero lo que sí significa diría que hay un nivel de inconsecuencia grave en la defensa de ciertos principios, a veces en partes de la derecha nacional, sí. Johannes Kaiser, diputado, Johannes. millón de gracias por haber Muchas estado gracias. conversando con nosotros. Buenos días. Muchas gracias a ustedes, que tengan un maravilloso día, ustedes y su audiencia. La próxima vez en vivo, o sea, en el estudio. en persona, Ojalá. presencial. Ya. Encantado, siempre un placer conversar con tertulios tan amables y simpáticos. Gracias. Dankeschön. Dankeschön. Achtung. Buenos Chao. días. Nos vemos. Chao. Hasta luego.